Me llamo Eva García y sí, soy sinergóloga. ¿Y qué es la sinergología? Veréis, la sinergología es la disciplina de decodificación y lectura de la comunicación no verbal. La etimología, como podéis ver ahí, viene de sin, ergon, logos. ¿Y esto qué significa? Juntos en situación de comunicación. Pero cuando pensamos en comunicación no verbal, ¿verdad que lo primero que pensamos es en comunicación no verbal consciente? Cuando pensamos en comunicación, lo primero que nos viene a la cabeza es cómo puedo ser más eficaz, cómo puedo tener un discurso más potente, cómo puedo hacer mejores gestos. Bueno, la sinergología no trata de la comunicación no verbal consciente. De lo que va a tratar es de la comunicación no verbal no consciente y semiconsciente. ¿Y por qué esto? Porque lo que nos interesa juntos en situación de comunicación, lo que interesa a la disciplina es la interacción. Porque, ¿sabéis lo que ocurre? Que lo importante en un proceso de comunicación no es tanto lo que digo como lo que entiende y siente el otro. ¿Y si lo realmente importante fuese lo que su cuerpo nos dice? ¿Y si lo realmente importante fuese lo que su cuerpo nos dice cuando habla o cuando nos escucha? Lo que ocurre es que cuando hablamos de comunicación no verbal, también nos viene, aparte de que pensamos en la comunicación no verbal consciente, nos vienen a la cabeza muchísimos mitos y creencias que tenemos, ¿verdad? Pensamos en la mentira, pensamos en muchas cosas. Bueno, vamos a ver un poco cómo compara esto de la comunicación no verbal con la sinergología, que no son sinónimos. La sinergología es una manera de aproximarme, de decodificar una parte de la comunicación no verbal. La primera creencia seguramente es que para decodificar el no verbal tengo que ser una suerte de mago, de adivino, tener un don, mientras que la sinergología es una disciplina y como disciplina tiene método. Y la metodología pues, consiste en varias cosas. Entre otras, pues tenemos un método que se denomina SAM, S-A-M, y en lo primero que nos fijamos es en lo que denominamos estatua, el cuerpo, como veis ahí, cada uno de los segmentos, qué significado tiene, y también los estados de ánimo que traemos ya impresos en el cuerpo, sea la expresión del rostro o sea la posición del cuerpo, por ejemplo, o tener un tic, que seguramente lo estáis pensando ya también, ¿verdad que sí? Me pica la nariz porque tengo un tic y tengo la costumbre de hacerme así, o porque me toco el pelo, o tengo la costumbre de llevar algo en la mano siempre que hablo en público. Bueno, pues todas esas cosas las vamos a considerar gestos en estatua y no van a ser relevantes a la hora de valorar la interacción, pero es nuestro primer paso. Después de la estatua, la A de SAM es la actitud interior, que es qué estado, qué emoción es el que me provoca la situación en la que estoy. Ahí eso lo vamos a poder comprobar pues, a través de, por ejemplo, los movimientos con el cuello, la tensión en las articulaciones, en las muñecas, en los nudillos, en los hombros. Entonces, me va a indicar los estados de ánimo del momento. Y en el tercer paso ya vamos a ir al movimiento, a eso que nos llama la atención. Se ha rascado la nariz, ha movido una mano, ha cruzado una pierna. ¿Veis? Pero tenemos que hacer todo el recorrido, tenemos que partir del bosque, el árbol y la rama. Luego, además, forma parte de la metodología también pues, descartar una serie de cosas. ¿Qué tipo de cosas? Pues seguramente es algo en lo que estáis pensando también. Bueno, ¿y si a mí me pica la nariz porque hay mucho polen o porque soy alérgico? Bien, hay una serie de elementos que alteran nuestra corporalidad y que se denominan elementos sistémicos. El tipo de silla en el que estáis sentados, que tenga brazos o no, va a alterar la manera en la que yo me voy a poder sentar. Que me estén entrevistando y tenga un micrófono en un lado, pues va a hacer que mi corporalidad varíe. Que tenga frío. Bueno, pues todos estos elementos sistémicos los tenemos en cuenta antes de iniciar nuestro análisis sinergológico. Y por último, la sinergología desterra también el mito de que con un gesto, con 4 tips, puedo decodificar al otro. Necesitamos una cadena de gestos, una cadena de ítems, que es como los denominamos en sinergología, para poder llegar a un horizonte de sentido y hacer una valoración pues, que sea más realista, más objetiva. También, por otra parte, cuando nos aproximamos al no verbal, pensamos en el no verbal de una manera muy general. Por ejemplo, pues también la ropa. Oye, ¿qué significa que un determinado político se haya vestido de azul o que lleve la corbata de una determinada manera o que lleve determinados objetos?
Eso es una parte de la comunicación no verbal. En sinergología lo que va a interesar es el lenguaje corporal. Es decir, estas dos personas, ¿cómo están sentadas? ¿Qué microreacción tienen en el rostro? ¿Qué tensión articular tiene en la muñeca? ¿Por qué ese cruce de piernas? Y sobre todo no vamos a analizar una foto, tendríamos que analizarles en movimiento para poder valorar todas estas cosas. Todo esto nos va a llevar a que, además, lo que voy a necesitar es analizar los gestos que no son necesariamente conscientes. Toda la gestualidad consciente es la que relacionamos con la oratoria, con la preparación de los discursos y, como os decía al principio, esa no es la que interesa a la sinergología. La que interesa a la sinergología es la que denominamos semiconsciente y no consciente. ¿Y en qué consiste esto? Pues fijaos, yo a medida que voy hablando estoy moviendo la mano, lo hago de manera no consciente, pero es un determinado tipo de gesto en el que si me concentro o alguien me lo indica, lo puedo llevar a la consciencia. Por eso ese tipo de gestos, como mover la mano o rascarme la nariz, los denominamos semiconscientes en sinergología. Ahora bien, hay otra tipología de gestos que los vamos a denominar no conscientes. Los no conscientes son, pues, por ejemplo, que se me contraiga o se me dilate una parte de mi cara, que se me contraiga una bolsa palpebral, que me cambie el color de la piel. Todas estas cosas son las que van a hacer que mi cuerpo transmita, lo haga de manera no consciente y lo haga de manera no evitable, no disimulable. Por ejemplo, tengo aquí un ojo que quiero que veáis. Hay un ítem no consciente potentísimo que significa desagrado que se denomina sanpaku. ¿Por qué sanpaku? Porque sanpaku es una palabra japonesa que significa tres blancos. Habitualmente en un ojo normal, sin elementos de estatua previos, alguna enfermedad puede hacer que el ojo tenga alguna alteración o se vea distinto, pero en un ojo normal lo que veríamos, si observáis, son dos blancos a ambos lados del iris. Bueno, en situaciones de desagrado, mientras que yo estoy hablando con una persona, se puede producir una contracción de su bolsa palpebral inferior, una bajada de esa bolsa palpebral inferior que va a dejar a la vista la parte blanca inferior del ojo. Tres blancos. Eso se llama sanpaku inferior y es un signo inequívoco, no evitable y no imitable de desagrado. ¿Veis? Pasaríamos de tener a alguien que nos mira así a alguien que nos mira de esta otra manera. Como veis, al final, esto los ojos nos lleva también a muchos mitos, ¿verdad? Hay otra serie de mitos de la comunicación no verbal, por ejemplo, que no me miren a los ojos es señal de mentira. Bueno, para empezar ya os digo, no hay ninguna señal, ningún ítem, ningún gesto único que nos indique mentira. Es un proceso bastante más complejo el llegar a identificar la mentira en el otro. Ahora bien, que sepáis que precisamente cuando busco una información en mi memoria, mis ojos necesitan moverse, se van a mover mis cuadrantes oculares, con lo cual es casi todo lo contrario. En lugar de que la persona me esté diciendo las cosas sin tener que ir a buscar en la memoria, pues bueno, cuando hago determinadas preguntas, sobre todo en ámbitos de selección, de personal y estas cosas donde estamos tratando de buscar la autenticidad del candidato, pues va a tener que mover los ojos. Otro mito muy extendido es el que os estaba diciendo, que me rasco la nariz, me pica la nariz y me rasco la nariz porque estoy mintiendo. No. La nariz tiene 15 puntos etiquetados, identificados en sinergología, de contacto diferentes, con significados tan distintos como no me gusta la imagen que estás dando, me pica la curiosidad, me interesa lo que estás diciendo, rechazo lo que dices, me parece una exageración y me huele mal o no me cuadra. Como veis, se trata de aprender casi un nuevo idioma. Y es un idioma que tiene bases neuropsicológicas, y esto es muy importante. Hay ocasiones en las que pues, mis amigos, cuando yo empezaba en el mundo de la sinergología, me decían, oye, Eva, me voy a rascar porque me pica. Y es que, claro, picar pica. ¿Pero por qué pica? Pues veréis, hay dos procesos distintos. Hay un proceso que es el que denominamos top-down, en el que un pensamiento, que no es algo etéreo, un pensamiento se produce por la conexión,
la comunicación entre varias neuronas, y las neuronas se comunican entre ellas a través de sinapsis, y eso son pues, liberación de neurotransmisores, es decir, bioquímica cerebral. Esa bioquímica que ocurre dentro de la cabeza va a producir una señal eléctrica que va a llegar a un músculo, y eso va a hacer o que yo mueva una mano, que es una conducta, o que me pique la nariz o cualquier parte del cuerpo, o que se me dilate la hemicara, o que me salga un champacu, como habéis podido ver. Entonces, ese sería el primer proceso, top-down, es decir, mi pensamiento provoca una reacción en el cuerpo. Ahora bien, fuera de nuestro cerebro, simplemente en lo que llamamos el sistema, lo que se denomina sistema entérico, tenemos 100 millones de neuronas, 100 billones de microorganismos, 1000 tipologías de bacterias que nos dan 3 millones de genes. Mi cuerpo va a sentir en relación con el otro. No voy a poder evitar sentir, no voy a poder evitar comunicar. No podemos no comunicar. Y esto lo que va a hacer es que en sinergología no se hable siquiera en el proceso de comunicación de emisor y receptor, sino de emisor ruidoso. Yo ahora mismo soy una emisora ruidosa y vosotros sois emisores silenciosos, porque no puedo evitar que mi cuerpo se comunique. ¿Y cómo voy a ir aplicando la disciplina? Como veis, tengo que observar, tengo que preguntar para poder estar seguro, porque cada pensamiento que tengo va a generar una corporalidad. Me tengo que poder cerciorar preguntando, ¿estás pensando en lo que estamos hablando o estás pensando en que has dejado mal aparcado el coche? Y luego tengo que poder decodificarlo. Y para decodificarlo necesito otra herramienta importantísima en la sinergología, que es la tabla, el etograma, los 1200 gestos etiquetados que tiene la disciplina. Y esos gestos etiquetados van desde los puntos de contacto que podéis ver en el rostro, son gestos que denominamos de autocontacto, donde yo me puedo rascar, tener un micropicor, ¿veis? Ahí están los 15 de la nariz, puedo hacerme una caricia o puedo hacer una microfijación. Son puntos de contacto que también analizo en el cuerpo, pero aparte de todo esto vamos a analizar movimientos con el pelo, los cuadrantes oculares, movimientos con las cejas, movimientos con la lengua, con la boca, con el cuello, cruces de brazos, de piernas, movimientos con las manos, mano activa, configuraciones de manos y hasta 9 posiciones en la silla. Así llegamos a los 1200 gestos, 1200 ítems etiquetados. Como veis, no puedo no comunicar. Y además son gestos universales, son idénticos y significan lo mismo en todas las culturas, salvo un grupo muy reducido, que es dónde pongo el pasado y el futuro, que tiene que ver con la manera en la que aprendo a escribir y por lo tanto es cultural. En la escritura occidental arrancamos la escritura en la izquierda y ahí coloco el pasado, y termino en la derecha y es donde coloco el futuro. Las culturas que tienen un sistema de escritura al contrario que en el nuestro lo harán al revés. El resto de los gestos son universales. Solo va a variar entre las diferentes culturas el número de gestos y la intensidad. Los latinos somos un poco más intensos que el resto. Entonces, como veis, para ser auténticos, visto que no podemos no comunicar, la única manera de ser auténtico, eficaz y potente en el mensaje es que mi cuerpo diga lo mismo que yo digo, que no haya incoherencias entre la parte verbal y no verbal. Porque yo partía de una pregunta, ¿y si lo importante fuese lo que nuestro cuerpo dice? Y es más, en comunicación, ¿y si lo importante fuese que lo puedo leer? Solo os advierto una cosa, no volveréis a mirar a nadie igual. Muchas gracias.